Lo tengo a Jorge Lanata en línea. Jorge, buenas tardes. Hola Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo andas? Gracias por atendernos. No, por favor. Contame tu opinión sobre todo esto. No, mirá, lo que pasa es lo que tiene que pasar. Lo que pasa es que estamos tan desacostumbrados a lo que tiene que pasar que cuando sorprende. Nos parece raro, ¿me entendés? Pero, a ver, ¿qué es lo que hubo acá? Acá hubo un fiscal especial, en este caso Nisman, que hizo una investigación durante un tiempo y llegó a una conclusión. Esa conclusión, dicha por un fiscal, no es una acusación, no es una sentencia, es un intento, para decirlo de algún modo no jurídico, es un intento de acusación. Ese intento de acusación, Nisman lo elevó a un juez. En el medio de esto, bueno, matan a Nisman. Ahora, lo que pasó es que se volvió a sortear la causa, esa causa cayó en un juez que es Rafecas y ese juez tiene un fiscal, que en ese caso es Policita. Policita lo que hace es evalúa las pruebas de Nisman y las vuelve a elevar para que el juez ahora decida si la acusación procede o no. Digo, esto es lo normal, porque en realidad lo que pasó antes, posteriormente e incluso antes de la muerte de Nisman, que hubo declaraciones de Capitanich y de un montón de funcionarios diciendo cualquier barbaridad y desautorizando la investigación de Nisman, no es legal. O sea, la manera legal de desautorizar la investigación es que el juez, sea quien sea, diga esta acusación procede o no procede. Claro, que lo desestime. Ahora, me quedé, antes de seguir con este tema, con el matan a Nisman. ¿Vos no creés en el suicidio, Jorge? Realmente no, pero mirá, a mí ya a esta altura y a un mes del hecho, me parece que está cada vez más claro que a Nisman lo mataron, pero digamos, ya no es si yo creo o no creo. La presidenta de la Argentina no lo cree y así lo dijo. Claro. La ex mujer de Nisman no lo cree y lo dijo ayer en el Congreso. ¿Y qué te pareció ayer lo de Arroyo Salgado pidiendo cautela tanto a la justicia como a los medios? A mí me pareció importante lo que pasó ayer en el Congreso y en general me pareció importante también desde el punto de vista simbólico, porque vos ahí tenías de alguna manera dos países, o sea, un país que era el país, si querés, en el Senado del propio gobierno, sancionando la ley de inteligencia, sin estar dispuesto a discutirla con nadie, y en la otra mitad del Congreso, que aparte físicamente limitaban una mitad con la otra, de casualidad, en la otra mitad, en diputados, estaba el caso Nisman de una manera muy presente, muy fuerte, o sea, y por otro lado un montón de gente, o por lo menos la mitad de la gente del Congreso, convencida de que lo que se estaba discutiendo del lado oficial no va a durar, que en algún momento el nuevo gobierno esa ley la va a sacar, ¿no? Jorge, ¿qué tal? Te saludo y te consulto. ¿Cuál crees que va a ser la respuesta del gobierno en estas horas, teniendo en cuenta que también estamos en víspera de una marcha importante el miércoles? Mira, a mí me parece que el gobierno, desde que el gobierno está súper descompensado, está muy descompensado con el tema Nisman, y desde que Nisman muere en adelante, lo único que hizo fue empeorar las cosas cada día. Vos fíjate que hubo reacciones extemporáneas, por ejemplo, desde la más patética, que fue la de Capitanich rompiendo el diario, en adelante, para atrás, o sea, en todo momento el gobierno lo que está haciendo es descompensarse con respecto al asunto. El tema los pone demasiado nerviosos. Y tengo la sensación de que lo que están haciendo también con el tema de la marcha es una locura, es muy autoritario. ¿Cuál es el problema de que alguien, incluso aun cuando la marcha fuera una marcha contra el gobierno, que no creo que sea solamente eso, pero aun cuando fuera eso, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema de que en democracia la gente se junte para protestar por algo? No entiendo cuál es el problema. O sea, no entiendo por qué el gobierno vive esto de una manera increíble, porque ellos, hoy a la mañana Capitanich hablaba de golpismo explícito. Es una locura que lo caractericen de este modo. Yo hoy leía en una página de fanáticos de YPF, no la página oficial, sino una especie de página, no sé, se llama YPF Nacional y Popular, los 5 pasos del golpe blando. ¿Qué es esta estupidez del golpe blando? Que el 5.º paso, ¿sabés cuál es? Es el imperialismo toma a la Argentina. O sea, una estupidez, pero atroz, increíble. Y la fuente del golpe blando es la televisión rusa, RT, Russia Today. O sea, es toda una locura. El gobierno lo que está haciendo con esto es empeorar cada vez más las cosas. Realmente creo que están caracterizando muy mal las cosas. El gobierno tendría que estar en la marcha.
¿Por qué no? ¿O a ellos no les interesa que se aclare lo de Nisman? Jorge, Eduardo, tengo una consulta. El miércoles es la marcha, tenemos un lunes y un martes feriado en este país. Este dato impacta mucho en torno a la marcha del próximo miércoles. ¿En qué crees que lo puede impactar? Porque todos estamos sorprendidos con que a un mes de la denuncia ocurra esta noticia que es inédita. Mira, yo creo que esto ratifica que, primero, no es tan fácil tirar de un plumazo la investigación de Nisman. Digamos, el argumento de que la investigación de Nisman estaba basada nada más que en intercepciones telefónicas es un argumento muy endeble, porque si ustedes lo piensan un segundo, el 90% de los casos de narcotráfico, están basados en intervenciones telefónicas. Porque los tipos no tienen la foto de los narcotraficantes con los paquetes de cocaína. Lo que tienen es las comunicaciones entre el que vende y el que compra, los tipos que arreglan la entrega del material, o sea, lo que tienen también es intervenciones telefónicas. El problema de las intervenciones telefónicas es que no se agoten en sí mismas. A ver, te doy un ejemplo, porque yo, por ejemplo, saqué al aire las conversaciones entre Delia, Khalil, haciendo referencia a Parrilli. Cuando Khalil y Delia hablan con respecto a determinada conversación. Ahora lo que hay que hacer es cruzar las conversaciones anteriores. Eso la justicia lo puede hacer. Puede ver si entre el teléfono de Khalil y el de Delia hubo contacto, o entre el de Delia y el de Parrilli hubo contacto. Entonces ahí se va a dilucidar si es todo un delirio de Delia o si en verdad esto pasó. Ahora también, Jorge, es muy fuerte que los fiscales hayan salido a pedir por la seguridad de Policita. Es fuerte y es entendible también, porque venimos de lo de Nisman, ¿no? Es entendible, Ángel, porque la última vez que un fiscal hizo algo con esta causa apareció muerto. Pero por eso digo, llegamos a ese punto. Y bueno, pero es que, a ver, a mí me parece que acá nos estamos yendo del tema. Mira, yo estuve hace 20 días, 15 días en España, por un tema de trabajo. En España los tacheros te hablaban del asunto, o sea, era un tema realmente popular. Si vos esto lo ves, hoy hablaba también con un periodista amigo nuestro en Brasil. ¿Cómo lo ven en el exterior este tema? Si vos haces un relato objetivo de lo que el hecho es este: un fiscal especial acusó a la presidente, punto. Al otro día el tipo apareció muerto. Este es el hecho. Después nosotros lo podemos discutir, podemos ver cómo murió, de qué manera. Ahora, el hecho en sí es un hecho muy fuerte, no es una pavada. Entonces, afuera no están al tanto de todos los detalles. Ahora, da la sensación, Jorge, que el estilo y la decisión de Cristina de acá, por lo menos hasta el final de su mandato, es instalar la idea de los dos países, ¿no? Del país de ellos y el país de nosotros. Claro, pero lo que pasa es que esos dos países existen en la imaginación de Cristina, existen en el Congreso, pero no existen en la realidad. En la realidad, el país es uno. El problema es que vos no lo podés manejar como si fueran dos, porque al final la realidad termina pasando. Podés forzar la realidad en el relato todo lo que quieras, pero al final el relato se cae. Al final Nisman aparece muerto. Al final no hay un intento de golpe. O sea, hoy a la mañana Capitanich puede decir esa estupidez, Cristina puede insistir en eso, los medios del gobierno pueden hablar de eso, pero no hay un intento de golpe, no está pasando. Jorge, ¿cómo crees que va a accionar el juez Rafecas, siendo que él no quería hacerse cargo de esta causa? Mira, Rafecas es un juez que ya está escaldado con este gobierno porque tuvo un problema serio cuando fue el caso Vudú. Ojalá Rafecas reaccione como tiene que reaccionar un juez en serio y se ponga los pantalones en este asunto. Realmente es muy difícil saber qué puede hacer, porque Rafecas, a partir de que le echaron Flynn en el medio del caso Vudú, quedó con pedidos de juicio político encima, quedó de algún modo muy extorsionado por el poder. Igual yo creo que hay que ver qué va a hacer Rafecas en un contexto nuevo, ¿no? ¿Cuál es este contexto nuevo? Acá los jueces y los fiscales y todos se dieron cuenta que estuvieron 12 años haciendo la venia y que no les salió bien ese camino. O sea, después tuvieron ahora el espanto que tuvo el doctor Frankenstein cuando se dio cuenta que el monstruo se le venía encima. Y el monstruo también lo armaron ellos, porque hubo muchos jueces venales, más allá del caso Yarvide, que sería como el más patético, ¿no? El más popular. Pero hubo un montón de jueces que sobreseyeron a los Kirchner por enriquecimiento ilícito, no citaron a Jaime, se hicieron los boludos con Vudú, hicieron todo lo posible por retrasar la ruta del dinero, la investigación de la ruta del dinero. Entonces,
como están las cosas, hoy yo creo que la justicia se dio cuenta que no era por ahí, que no era con la sumisión Ahora, Jorge, al Poder Ejecutivo, porque eso iba a terminar mal, y ahora empezaron a reaccionar de manera independiente. vos venís hace varios meses, práctica. venís hablando del final del kirchnerismo. ¿Cómo imaginás a Cristina a partir del 11 de diciembre, cuando termine su mandato? Mira, depende mucho de cómo resulten las elecciones. Yo creo que hoy Cristina tiene un debate íntimo que es ¿qué le conviene a ella? Si dejar que o fomentar que siga en el poder alguien que a lo mejor puede buscar un camino individual en algún momento, aun cuando llegue de la mano de Cristina, pero que, a ver, puede hacer la gran Néstor con Duhalde, por ejemplo, Scioli, o incluso hasta Randazzo, porque en el sillón no entran dos, entra uno. Y ahora puede ser el candidato del gobierno, pero cuando quien asuma, va a estar solo, no va a estar con Cristina. O a lo mejor Cristina prefiere mantener el kirchnerismo en el sentido de mantener la secta, mantener un núcleo duro de kirchnerismo que esté en la oposición y que piensen volver en 4 años. Yo la veo hoy más cerca de esto segundo que de lo primero. Yo no sé si Cristina está tan comprometida en apoyar a Scioli o en largar a Randazzo como candidato y arriesgarse a que el peronismo vaya dividido. ¿E imaginás un derrotero por tribunales como ocurrió con Menem? Sí, pero también con la salvedad de que recordemos que en este país es muy difícil que un expresidente vaya preso, ¿no? El único que estuvo preso un rato fue Menem en la Quinta de Gostanián. Tampoco es que, digamos, hay en general como acuerdos tácitos entre un gobierno y el otro, el que asume que hace muy difícil que un presidente vaya preso. Pero, discúlpame, vos hablás de acuerdos tácitos entre un presidente y otro. ¿Y la justicia? Y la justicia en general se llama... ¿Depende absolutamente del Poder Ejecutivo? De los gobiernos. Esto es así, digamos. Ustedes fíjense que a medida que los gobiernos van perdiendo poder, los jueces van ganando independencia. Y bueno, esto también tiene que ver con un juego de compensación. Jorge, sobre esto te hago la pregunta. A un mes de la denuncia de Nisman, presentada esta denuncia tan importante, ¿te sorprende esta imputación, dado los tiempos judiciales y las presiones políticas en la Argentina? No, en este contexto no, pero aparte, insisto, Policita hizo lo que tiene que hacer, o sea, lo loco es lo anterior, lo loco es que el jefe de gabinete opine sobre una causa en curso. Pasa que no estamos acostumbrados a que las cosas que tienen que ocurrir ocurran, por eso es la pregunta. Claro, yo entiendo, pero lo normal nos parece raro. A ver, lo raro es que un jefe de gabinete, que es del Poder Ejecutivo, opine sobre el contenido de una causa en trámite. Esto es un delirio, pero no solo es un delirio, es un delito. Hay un artículo que lo prohíbe, o sea, los funcionarios, hay un artículo de la Constitución que lo prohíbe, creo que es el 109. Los funcionarios no pueden opinar, la Presidenta menos, sobre una causa que no tiene decisión. Es una locura total. Es natural, Jorge, digamos, que un fiscal, ante la muerte de un fiscal que estuvo 10 años investigando una causa de tamaña trascendencia, diga, bueno, vamos a ver qué pasó. Pero es lo lógico, ¿cómo no lo van a decir? Si el dictamen de Nisman tiene 400 páginas, hay 96 horas de grabación, yo pasé al aire 7 minutos, hay 96 horas. O sea, alguien tiene que sentarse y escuchar eso y tiene que pedir lo que se llama medidas de prueba. Creo que Policita pidió 60 medidas de prueba. Es lo menos que puede hacer, el tipo está haciendo su laburo. Ahora, Jorge, te hago una pregunta, porque lo que entendimos es que la imputación a la presidenta estaba en un borrador que tenía el fiscal Nisman, pero no en la denuncia que él iba a presentar. No, o sea, lo que estaba en el borrador era el pedido de detención. Claro. La imputación está formal. Ajá. De formar en la otra denuncia. Lo incorporamos Jorge Adrián Ventura, nuestro colega de TN. Adrián, ¿cómo estás? Y el 13 que está acá con nosotros, que vio todo el expediente, ¿no? Sí, acabo de leer todo el expediente. Bueno, Jorge decía una denuncia, o en realidad un requerimiento de instrucción, una imputación muy larga. Algunos detalles, Jorge, vayamos escuchando y lo vamos charlando. Se dudaba, decía, la pregunta era, el fiscal iba a mencionar o no a Cristina Kirchner. Y en la primera página, el fiscal Policita la menciona, dice, imputados, un título, clarito, para que no haya dudas, imputados, Cristina Kirchner, la doctora Cristina Kirchner, el canciller Héctor Timerman, Delía, bueno, y menciona a todos los demás, con lo cual no hay dudas de que la presidenta está imputada. Segundo dato a tener en cuenta, después de leer todo esto, ¿no? Habla de un plan criminal, pero no dice que el crimen lo cometió Delía, dice que fue orquestado este plan criminal, esta idea criminal, por Cristina Kirchner, por
el canciller Timmermans, es decir, recoge toda la denuncia de Nisman. Para el fiscal Polichetta la denuncia de Nisman es muy valiosa y tiene pruebas, recoge esa denuncia y sigue el mismo hilo. ¿Y en qué consistía ese plan? Para ser muy breves, ¿no? ¿En qué consistía ese plan? Dice que se celebró un memorándum de entendimiento con Irán, muy complejo, enrevesado, complicado, que se sabía que no se iba a poder cumplir. Pero que ahí estaba la trampa. Encubrir el plan criminal, que era desviar la investigación, sacar el foco de atención de los iraníes y lograr que los iraníes no fuesen imputados y cayeran las alertas rojas. Se frustra esto porque Interpol, que se sujetó a la ley internacional, no quiso levantar las alertas rojas. Entonces el canciller iraní dijo, bueno, no, si Argentina nos propuso algo y después Interpol no se aviene a eso, no lo cumple, entonces nosotros no firmamos este memorándum. Pero el plan criminal dice... esta idea, esta estrategia, la palabra que utiliza el fiscal es estrategia, era para desviar la investigación y para favorecer a los iraníes. Claro. Jorge, te quiero hacer una consulta. Si nos vamos a los días de diciembre, cuando el gobierno realiza los cambios en la CIA, donde lo saca Estiuso y donde lo coloca Parrilli, es precisamente Oscar Parrilli quien es directamente mencionado por D'Elia como que recibía órdenes de Parrilli. Digo, ¿hay que relacionar todo esto? Digo, que pongan a Parrilli de uno, de la CIDE, de la disuelta CIDE, cuando en realidad era la persona que aparecía en las escuchas. Bueno, vos fíjate, hay gente de la oposición que cree que Parrilli fue puesto en la CIDE para borrar pruebas. O sea que no es casualidad que hayan puesto a Parrilli ahí, porque en realidad gente de la oposición e incluso te diría exfuncionarios del gobierno. Perdón, a mí me lo dijo esto Alberto Fernández al aire. Alberto Fernández. O sea que fue jefe de gabinete. O sea que Parrilli, el rol de Parrilli no es para un tipo para ir a la CIDE, y nunca lo fue, que lo están poniendo ahí para que saque todo lo que había sobre él. A ver, esto significa que dentro de esa interna que había en la CIDE, alguien le acercó la información al gobierno de que había una avanzada sobre el tema de las escuchas y entonces dijeron, pongamos al que más mencionado está. Esta es una de las hipótesis posibles, sí, totalmente. Lo que pasa es que para esa fecha ya tenía, Nisman ya tenía las escuchas. No hablemos, perdón, Martín, pero no hablemos de la CIDE como si la CIDE fuera un organismo independiente de gobierno. Si el gobierno no controla toda la CIDE, es un problema del gobierno, no es un problema de la CIDE. Totalmente. Ahora, Jorge, yo me quedo con un promedio de lo que nos decía acá Félix Long hace un rato y de lo que decís vos. Félix nos decía que Cristina va a ser una más a partir del 11 de diciembre para la justicia, digamos, en los términos correctos, pero no es así en el fondo, porque políticamente no va a pasar y no va a avanzar según vos nada esto. Mira, ojalá esta causa... La pregunta es qué hacemos. Prospere. Yo creo que depende también de nosotros, porque si no, es como que estamos dejando todo el tiempo el destino en manos de los demás. Digamos, yo creo que también dependerá de la presión de la opinión pública, de cómo nosotros el público, condicionemos al partido que va a ganar para que se sienta obligado a hacer algo. Depende de muchas cosas. Hay algunos partidos que hablan de formar una CONADEP de la corrupción. Hay muchas maneras de que la opinión pública se haga presente en el medio de esta discusión. A ver, venimos el año pasado de un caso que era un caso perdido, como el caso Campagnoli, y que gracias a la presión de la opinión pública y los medios se logró que Campagnoli siguiera en funciones. O sea, me parece que es algo difícil, pero que no es imposible. Jorge, te quiero preguntar algo, porque recordá lo que ocurrió con la causa de las armas, donde a medida que Menem pasaron los años y ya perdió toda influencia, la causa de las armas fue avanzando, con lo cual es posible, no sé tu opinión, que quizás durante este año la causa avance lentamente, recogiendo pruebas, pero con Cristina Kirchner fuera del poder... Totalmente. ¿No? Totalmente. Hay un manejo de los tiempos. Claro. Por eso yo te decía que la independencia judicial es proporcional al abandono del poder de los sujetos, ¿no? ¿Sentís, Jorge, que los jueces tienen miedo? A ver, los jueces son naturalmente conservadores. Los jueces en ese sentido son como los empresarios, digamos, son tipos naturalmente conservadores. A esto se agrega que en la relación que han tenido con este gobierno ha sido muy distinta a la que tuvieron con la época de Menem. En la época de Menem, a la mayoría de los jueces federales los compraban directamente. Había gente de la CIDE que pasaba con sobre por todos los juzgados. En esta época no corrió tanto la plata, corrió mucho más la extorsión. O sea, el carpetazo. estaban con armarles causas. Claro. Y hubo varios casos
de jueces que fueron víctimas de eso. Si el juez tenía un pariente militar, lo vinculaban de alguna manera con la dictadura y le cagaban la carrera. O sea, esto fue lo que pasó en estos años. Ahora, Jorge, lo que vos estás planteando es que el Poder Judicial es un poder tanto más corrupto que el Ejecutivo. Digo, estás hablando de jueces que eran comprados en los 90 y apretados en el 2000. Argentina es un país corrupto. Hay periodistas corruptos, políticos corruptos, jueces corruptos y hay un alto grado de tolerancia social a la corrupción. Esto es algo que nos pasa. Ahora, el problema no es que eso pase, el problema es cómo reaccionamos frente a eso. Yo hoy hablaba con un periodista en la radio en Brasil. Dilma, la presidenta de Brasil, está acusada de que su partido con ella a cargo de la contabilidad de Petrobras, con Dilma a cargo de la contabilidad, se quedó con 200 millones de dólares para la campaña electoral. 200 millones de dólares. Y a nadie se le ocurre en Brasil decir que eso es una denuncia golpista. Nadie usó la palabra golpe. ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es que los juzgan cuando los tienen que poner en cana, los meten en cana. Hoy en Brasil está preso el ex jefe de gabinete. Y no pasa nada, y es del mismo partido que está hoy en el gobierno. Bueno, los tipos respetan la libertad de poderes. ¿Quiere decir que no son corruptos? No, capaz son igual de corruptos que nosotros, pero cada tanto se ejerce la justicia. No, yo te lo pregunto porque entiendo, bueno, es otro país, pero digo, sintiendo que hay como una especie de necesidad de la opinión pública, como vos decís, que se haga justicia o por lo menos que se investigue de una manera seria, cuando vos planteás este poder judicial, a uno le quedan dudas de cuál puede ser el destino, ¿no? Bueno, a ver, hay de todo en el Poder Judicial, pero en algún momento tenemos que empezar. O sea, ¿y cuál es la otra? ¿Qué es lo que propone el gobierno frente a esto? Poner jueces y fiscales militantes, que directamente por decreto los liberen de cualquier culpa. ¿Cuál es el argumento del gobierno con este tema? Es acusar a la presidenta de golpista. No es así, señores. Acusar a la presidenta puede ser cierto o puede ser falso, pero lo que seguro no es golpista, es al revés. Sí, te preguntaba, Jorge, esto del miedo de los jueces o de la justicia, y se lo quiero preguntar también a Félix Long, en función de lo que vos decís, de la presión política por parte del gobierno, y también al escucharla ayer a Arroyo Salgado, que a pesar de estar convencida de que su marido o su ex marido lo mataron, era muy cautelosa también en su discurso, ¿no? Y todo el tiempo insistía, cuidemos a la justicia, cuidemos a los colegas, dejémoslos trabajar en paz. Lo que son las paradojas, porque Arroyo Salgado fue nombrada por este gobierno. Sí. Y Arroyo Salgado, el juzgado de Arroyo Salgado, tuvo una relación muy cercana a los servicios de inteligencia. Muy cercana. Y Arroyo Salgado también hizo algunas cosas muy cuestionables, como por ejemplo lo de los mellizos nobles. Claro. Claro. ¿Y usted, Félix, qué opina de este tema? Yo lo que quería decir un poco que efectivamente, generalmente los gobiernos que no son transparentes, tratan de influir por distintos mecanismos, sobornos, lo que fuere, sobre los jueces federales, que son los que toman las denuncias contra los funcionarios públicos. Pero aquí se está dando un fenómeno como el Poder Judicial ha sido muy agredido y era el único que no estaba tomado por el Frente por la Victoria, porque Justicia Legítima es un sector minoritario del poder de los funcionarios judiciales. Eso fue y se transformó el Poder Judicial un poco en el límite del gobierno. Es lo que pasó, por ejemplo, con la reforma del Consejo de la Magistratura. Si esa ley no era declarada inconstitucional, el Poder Judicial iba a ser un apéndice de cualquier gobierno de turno. Porque cada gobierno de turno armaba el Consejo de la Magistratura y con un mecanismo que ahora sería largo explicarlo, pero que transformaba a los jueces en apéndices del poder ejecutivo de turno. Esto lo quiero rescatar porque en rigor de verdad estamos viendo ahora, a pesar de que jueces como Jorvide son una vergüenza, etc. Sin embargo, el último refugio que tenemos es el Poder Judicial. Es la justicia. Yo coincido, Ángel, con lo que dice Félix, en el sentido de que esto que estamos viendo, la marcha del 18, es una reacción completamente sana del Poder Judicial frente a los atropellos del Ejecutivo. O sea, en buena hora reaccionaron. Es más, yo personalmente creo que reaccionaron tarde, pero en buena hora que reaccionaron. Ahora, Jorge, ¿significa otra cosa la marcha del 18 con Cristina imputada?
No cambia nada. No cambia nada porque, ¿sabes qué? Más allá de la decisión del fiscal, que es una decisión formal, Cristina o el gobierno está imputado en la gente con esto. Olvídate de tribunales. Salí a la calle y preguntá qué pasó con Nisman. A ver, ¿quién te dice se mató? No, Bueno, pero no es lo grave- mismo. Y esta causa por la que se le imputa a la presidenta no es por la muerte del fiscal, sino por el encubrimiento del atentado a la AMIA. Sí, totalmente. Pero el gobierno, la gente intuye, y creo que con razón, que hay una responsabilidad política en la muerte de Nisman por parte del gobierno. Y esa responsabilidad política, no estoy diciendo mató, estoy diciendo hay una responsabilidad política. Porque aun cuando lo haya matado una interna de la CIDE no es McDonald's, la CIDE depende del gobierno. Adrián, digo, a partir de ahora, el miércoles, ¿no? Porque tenemos 2 feriados entre lunes y martes. ¿Qué tenemos que esperar del juez Rafecas? Lamentablemente en el último tiempo nos hemos acostumbrado a decir, uy, cayó en Casanelo, va a ir despacio. Uy, cayó en este juez, puede ir más rápido. Rafecas está de vacaciones todavía. O sea que la primera pregunta, me gusta la pregunta que haces, que tenemos que esperar, pero yo la voy a hacer un poquito más general, ¿sí? Sí. ¿Qué tenemos que esperar de Cristina Kirchner? Que lo vea desde el Calafate, porque Cristina Kirchner no va a estar en Capital. Se va hoy al Calafate y posiblemente lo ve desde el Calafate. Y posiblemente también ve la marcha del Calafate y pasa su cumpleaños en el Calafate. Con lo cual, lo primero que tenemos que esperar es el intento del gobierno de tomar cierta distancia de esto, tratar de minimizar el problema. Pero la pregunta es, ¿no es tarde? Porque el gobierno viene con una estrategia de confrontación, no de diluir el tema, sino de levantarlo. Cuando el gobierno sale a confrontar a Aníbal, en algún momento intentó bajar los decibeles. Pero anteayer la presidenta fue muy clara. Colocó a los que van a la marcha como los trató de opositores. Como rivales. Ellos y el nosotros. odio, el ellos y nosotros. Sí, los 2 países de los que hablaba Martín hace Los un dos rato. países. Entonces, evidentemente, lo que hizo fue inflar o darle publicidad a la marcha. Yo igual con respecto Y a esto... salir a confrontarlo, no logra ahora, lo que está ocurriendo con Cristina, Sí. en este momento, es que quiere mostrar a los otros como que atacan a nosotros, a ellos como atacando a nosotros, pero en este momento, me parece, Cristina no está logrando una estrategia que siempre logró, colocarse como víctima. Ventura, el gobierno está desbordado por la situación. Por eso, en este momento, Jorge, Cristina muchas veces recurrió a la estrategia de colocarse como víctima y en este momento no lo está logrando. Ahora, pero Jorge, ¿pensás que esto, que los medios, la justicia, la gente, sean rivales políticos de este gobierno, es una estrategia o realmente están convencidos? No, a ver, hay una convicción filosófica de Cristina de que tiene que crear un enemigo. Esto viene de la época de Ernesto Laclau, del filósofo, Sí. de uno de los creadores de lo que se llama el socialismo del siglo XXI, que es que para unir el frente interno es mejor tener un enemigo externo. Y si ese enemigo es el periodismo, mejor. Ahora, era muy loco ver el otro día en el discurso de Casa de Gobierno a Cristina hablando de amor y 30 segundos después diciendo ellos y nosotros. Sí, totalmente. Era muy fuerte, porque entonces, ¿a cuál de las dos Cristinas le creo? Por eso te pregunto, digo, si están convencidos o es estrategia política esto de buscar siempre un enemigo, un complot internacional. Lo que yo creo es que ella habla de amor por formalidad, pero en el fondo no lo cree y ella no lo vive así. En el fondo también hay un contexto macro, más allá de que Nisman hay un antes y un después de Nisman en este país. Lo cierto es que por primera vez hay una presidenta que está imputada y hay un vicepresidente que está procesado. Institucionalmente es la primera vez que nos toca vivir. Eduardo, lo del vicepresidente hace ya 2 años, o que por lo menos, ¿qué pasa? Sí, claro. Vudú está procesado en 3 causas y Cristina tampoco es la única causa en la que está imputada. Cristina está imputada por una causa que va a tener seguro resultados muy escandalosos, que es Otesur. Es la primera vez que se imputa a una empresa de una presidenta en ejercicio que está compuesta la empresa por ella y por los hijos. Estamos muy cerca de que Bonadío cite a Máximo y Máximo no va a poder ir a declarar por escrito porque Máximo no es funcionario. Máximo va a tener que ir ahí a subir la escalerita de Comodoro Pi. Y Máximo citado, Cristina imputada en varias causas, como decís vos, un vicepresidente procesado. Todo este contexto, esta ensalada, ¿en qué termina? No, bueno, primero yo te lo digo, a ver, como desgraciadamente protagonista accidental, si querés coprotagonista accidental de muchas de esas notas, porque la gran mayoría hoy de las denuncias que prosperaron en la justicia fueron notas nuestras. Para mí, en buena hora que esto empieza a pasar. Hace 4 años que lo venimos diciendo. Y nos bancamos toda la campaña de desprestigio por parte del aparato de prensa del gobierno, toda. Con la ruta del dinero, con Vudú, con este tema, con Milani.
en buena hora que la justicia se decidió a escuchar y empezó a trabajar en serio. Ahora, le quería preguntar a Félix cómo sigue el camino de Cristina en cuanto a lo judicial. Está la imputación presentada y ahora qué viene. No, yo creo que ahí quisiera tocar también un punto que me parece muy importante, que Nisman, una de las cosas que recalcó fue siempre que las escuchas fueran todas autorizadas por el juez. No fueron clandestinas. Son No, legales. claro, las autorizó Cascoa. Sí, fueron autorizadas por el juez. Entonces, eso es una prueba. Una prueba contundente. Ya es prueba. Y además, tenemos que tener en cuenta, cuando hay un asesinato, creo que acá hubo un asesinato, estoy convencido, ¿cuál es? Para determinar quién pudo haber sido el autor, ¿qué es lo que se busca? El móvil, el motivo. ¿Quién pudo tener estar interesado en que falleciera esa persona? El gobierno en este caso, porque es el que está acusado, y está acusada la cabeza del gobierno. Esta es la situación que estamos viviendo. Yo creo que esto no va a pasar desapercibido, que hay un antes y un después en la historia. ¿Usted considera que es un plan deliberado matar al fiscal por parte del gobierno? Claro, yo creo que, pero ¿quién puede tener interés? Ahora, eso no quiere decir que yo esté diciendo que la presidenta lo mató, no, no. No, pero es la responsable política, Pero en exactamente, definitiva. lo dice la Constitución. El jefe de gabinete es el responsable del manejo de la administración, pero la responsable política de la gestión de gobierno es del presidente. Entonces, esto es muy contundente y esto es muy grave. Nunca pasó. Nunca pasó, porque a Nixon se lo acusó de alguna cosa que al lado de esto era una pavada, al lado de esto, ¿no? Pero aquí esto así, que un presidente esté encubriendo delitos, que esté amparando a Boudou, acusado de delitos. Si Boudou sigue siendo vicepresidente es por la voluntad de ella. Ahora, el año que nos espera... No, quisiera porque quizás no me voy a poder quedar hasta el final. Esto creo que es lo que toma. Yo creo que hay un antes y un después. Ya se lo ha marcado muy bien. Esto no va a quedar olvidado ni nada por el estilo. La terminación del gobierno es muy próxima ya. Y creo que va a ser un tema muy, muy claro dentro de los candidatos presidenciables o de los partidos políticos, de que aquí se va a continuar esto hasta las últimas consecuencias. Esto creo que acá ha habido un desborde, un verdadero desborde, y que todo lo que toca este gobierno lo destruye. Quiso destruir al Poder Judicial, no lo logró. Ahora quiere destruir al Ministerio Público, no lo está logrando y no lo va a lograr. Entonces, creo que hay una actitud distinta. Hay una especie de un país que se ha puesto de pie, se ha levantado, y hay jueces que están dispuestos a jugarse y fiscales también, que son la mayoría. Son la mayoría, no la mayoría, son la mayoría. Creo que esto nos abre una esperanza hacia el futuro. Creo que está iniciando un camino nuevo. Y además la corrupción es algo que preocupa esencialmente a la ciudadanía. No es un dato ahí perdido por allí. Y esto es una cueva de corrupción. Más aún, yo creo que el gobierno en general tiene la apariencia de una asociación ilícita. Nunca ha habido tantos acusados y tantos procesados como en este gobierno. Nunca ha habido. ¿Coincidís, Jorge? Sí, coincido, pero ¿sabés qué me parece importante? También insisto con el argumento que el gobierno está dando respecto al tema del golpismo, porque me parece central. Hay que entender que Cristina no está al margen de la ley, que todos somos víctimas, esclavos de la ley y favorecidos por ella a la vez, que tenemos derechos y obligaciones y que no hay gente que esté aparte de la ley. Vos imaginate que esta causa evolucionara y por algún motivo el juez entendiera que hay que llamarla indagatoria y que entonces habría que hacer un juicio político para poder quitarle inmunidad. ¿Qué dirían? Imagínate, ¿qué diría el gobierno frente a una cosa así si frente a esto, que es una formalidad, dice que es un intento de golpe? Bueno, aun cuando una cosa así pasara, tampoco sería un intento de golpe, porque lo que significaría es todo lo contrario, es que la democracia funciona, que hay tres poderes y que son independientes, porque si no, eliminemos a la ley en el caso de Cristina, que hagan un decreto y que digan que ella es impune frente a cualquier circunstancia, y listo, entonces nunca más se la juzga. ¿Y crees que los que vienen van a garantizar la división de poderes real? ¿Sabés qué pasa? Que si no esperara eso, yo directamente preferiría vivir en otro lado. Yo tengo hijas acá y espero que mis hijas tengan hijas y quiero que este país alguna vez sea un país en serio. O sea, es necesaria la división de poderes para que la democracia exista. No hay democracia sin división de poderes. Y Jorge, ¿cómo crees, cómo imaginás el país de aquí al 10 de diciembre con una presidenta imputada,
con las PASO, que están acá a la vuelta de la esquina cuando miramos, y con una presidenta que evidentemente va a intentar conservar poder hasta el último día, como ha sido siempre su característica, y como suele ser la característica de quienes llegan tan alto. Yo creo que hay que diferenciar esta elección en general de lo que yo podría llamar las enfermedades centrales de la Argentina, digamos. A mí me parece que este puede ser un primer paso, pero que acá no va a cambiar mucho de este año al año que viene, digamos. Con suerte van a cambiar algunas pequeñas cosas, y que si queremos que el país cambie tenemos que ponernos a laburar en serio, y tenemos que laburar mucho para que el país cambie, y mucho tiempo. Sí. No va a cambiar en un año o en dos, ¿me entendés? A lo mejor cambia en 10 o en 20, pero no en un año o en dos. Y que hay mucho para hacer, mucho para hacer. Pero seguro lo que tenemos que entender primero es que los tres poderes tienen que ser independientes. Digamos, si no entendemos eso, si el país se pierde en una especie de populismo como el que tenemos hoy, a donde el líder habla en contra del periodismo, directamente con la gente, por revelación, no creo realmente que podamos hablar de una democracia en serio, para nada. Sí, quería volver un poco a la imputación con Ventura, que la leyó completa. ¿Hay algo más que te quedó por destacar? Mira, no están las medidas de prueba, sabemos porque tenemos fuentes que hay pedidos de allanamiento al fiscal. Adrián, pidió 60 medidas de prueba. Sí, entre esas hay allanamientos, hay declaraciones testimoniales, antes de las indagatorias, por supuesto. Se mencionan las denuncias a los ex cancilleres, a los ex vicecancilleres, que seguramente Alberto Fernández, que seguramente van a tener que declarar como testigos para probar que Kirchner no quería esto, Néstor Kirchner, y claro, que este plan se pergeñó durante el gobierno de Cristina, que es lo que dice la denuncia. Hay requerimientos a las empresas telefónicas, al gobierno para saber las llamadas, las celdas desde donde se hicieron, los cables diplomáticos de la Cancillería. Hay muchísimas medidas de prueba, algunas, bueno, no las reveló el fiscal porque si no se frustran, pero pudimos conocer varias de esas medidas, las centrales, ¿no? Adrián, me pongo en abogado del diablo de la denuncia, ¿no? El gobierno de todo este tiempo ha puesto mucho esmero y mucho esfuerzo en intentar pinchar la denuncia de Nisman, ¿no? Y algunos decían, ¿a vos te parece que se va a formar una cancillería paralela con el líder de Quebracho y con Luis de Lía? Hasta aquí en lo que figura en el expediente, en la denuncia de Nisman, ¿cómo se prueba esto? Se prueba con escuchas, se prueba pensando... A ver, la idea que tiene el fiscal y la que tenía Nisman no era que el líder de Quebracho y de Lía eran eslabones centrales, eran eslabones menores. Servían para pasarse mensajes sin cables diplomáticos, servían para coordinar encuentros. Me parece que la denuncia tiene mucho para ser investigado. Una denuncia es... Cuando Nisman hizo la denuncia, trató de llenar un rompecabezas con pruebas. Quedan algunos huecos por llenar. Hay que volver a mirar esas pruebas de cerca y tratar de darle más sustento. Perdón, Adrián, discúlpame. Para mí habría que diferenciar entre dos relaciones distintas. Una es la ideológica y otra es el negocio. Acá hay una embajada, si querés, ideológica, que cambia la postura de Néstor con respecto al tema, que es la de Cristina con Chávez. El acercamiento del gobierno argentino con Chávez se profundizó y acordate, y después, Jorge, perdón, acordate también que en un momento Chávez se acerca mucho a Irán, y después que Chávez se acerca a Irán, por negocios, por petróleo, por relaciones internacionales, para oponerse a Estados Unidos, ahí es cuando se acerca Argentina e Irán. Totalmente. Y después, si querés, el negocio o el pequeño negocio, porque si estaban metidos debido en el tema, tampoco es que todo el negocio iba a pasar por Delía y por Cheche y por la CIDE y porque... Pero Jorge... Ahí pasaría un pequeño negocio. En el caso de Delía, un negocio petrolero de traslado de combustible, que era un negocio chiquito, pero Delía era, dentro de los militantes del gobierno, cercanos a la Presidente, a pesar de que ahora Pichetto dice que nunca lo vieron. Sí. Era una persona que tenía mucho contacto con Irán y era lógico que lo hubieran llamado. ¿Y cuál es el otro negocio? ¿Perdón? ¿Cuál es el otro negocio que vos decís que tenía? No, bueno, evidentemente había más negocios porque había dos temas pendientes que por lo menos en las conversaciones que yo pude escuchar no aparecieron todavía, que son cereales y armas. Pero Jorge, a ver, porque Pichetto hoy habló muy mal de Luis de Lía
Y la pregunta que te hago es, ¿crees que es parte de la estrategia soltarle el brazo de Lía y que quede como que de Lía y Khalil jugaban a hacer jodas de tangalanga y entonces sí, investiguenlos a ellos, pero no se metan con la A presidenta? ver, si esto se corta por lo más delgado, ¿no sería raro que el gobierno tratara de dibujarlo a Delía como una especie de amigo que intenta ser influyente y que hablaba de más? Pero justamente por eso hay que chequear lo de las conversaciones, que es lo que yo te decía antes. O sea, si acá habla de Lía, hablé recién con Parrilli. Sí. Bueno, busquen el teléfono de Parrilli y busquen el teléfono de Lía a ver si es cierto. La comunicación en algún lado tiene que constar. Eso es hacer inteligencia con las llamadas. Lo que estoy contando es el ABC de cualquier investigación. Jorge, a eso apuntan muchas de las medidas que está pidiendo el fiscal. Pero además, No, claro, pero además, son medidas lógicas. si lo pones en perspectiva electoral, el gobierno tiene que tratar de ganar tiempo este año. Porque esta denuncia, y te quería un poco hacer una pregunta a ver si coincidís, esta denuncia puede generar cierta reacción contra el peronismo, porque si genera, no te digo un tsunami o una ola antiperonista, pero si genera cierto mal humor contra el peronismo, pierde votos Scioli, pierde también un componente peronista del voto Bueno, Massa. es que yo te digo, yo creo que lo que está haciendo Scioli con todo esto, que es mantener esa actitud históricamente prudente, es suicida. Yo por eso te preguntaba ¿De cómo te alguna manera? imaginabas el escenario al 10 de diciembre, porque uno sabe que la cámpora siempre va a serle a la Cristina, ¿no? Unidos y organizados. Ahora, ¿qué pasa con el PJ? El mismo Pichetto es un buen ejemplo, ¿no? Que aspira al 2015 a ser gobernador. Bueno, lo de Pichetto ayer, Martín, lo de Pichetto ayer fue charlastre, fue decir a Delía no lo vimos nunca. Claro. Jorge, Cristina está viajando al Calafate y va a estar allá supuestamente hasta el jueves cuando cumple 62 años, el jueves 19 es su cumpleaños, y está previsto mañana que hay un acto bastante significativo que hable. ¿Vos crees que va a hablar? ¿De esto? No, no creo. ¿Va a evitar, algún comentario respecto No a su... creo y no me extraña para nada que vaya a Calafate en este momento, porque cada vez que hubo una tragedia en la Argentina, Cristina estaba en Calafate. Bueno, estaba previsto que se fuera, ¿no? Digo, la marcha del miércoles y su cumpleaños del jueves. Pero el discurso de mañana, ¿se dará igual y evitará hablar de la imputación? Mira, yo creo que depende del contexto en el que el discurso se dé, porque Cristina habla de esas cosas cuando está fuera de un contexto oficial, no en general en discursos oficiales. Es el aniversario del lago argentino y para el kirchnerismo sería como un acto importante. Se espera que ella hable. No me la imagino, a lo mejor habla, pero no me la imagino. En general... ¿Pero no era que le dejaba el silencio a los otros? Cuando habla Jorge? del patio de la Casa de Gobierno, o sea, no en un contexto de un discurso oficial. Pero ella dijo que le dejaba el Jorge, silencio a los otros, digo. ¿Perdón? Que ella dijo que le dejaba el silencio a los otros. En este caso lo elige también. Sí, bueno, sí, es cierto. Igual fue muy irrespetuoso eso que dijo del silencio, muy irrespetuoso. Yo quería volver un poco sobre eso, porque también estamos hablando de lo judicial, de lo político. Pienso en las verdaderas víctimas de la AMIA también, ¿no? Claro. En la gente que perdió 85 familiares, amigos, novias, digo, en lo real, en esa muerte real. Mira, cuando vos pensás que pasaron tantos años, y que hubo tantas operaciones alrededor del tema. Yo tenía grandes diferencias con la investigación de Nisman, se lo dije al propio Nisman cuando lo saqué al aire, grandes diferencias. Ahora, son dos cosas distintas. Una cosa es la investigación de Nisman, que para mí estaba mal enfocada, y otra cosa es el delito respecto del pacto con Irán. Son dos cosas distintas, porque el gobierno, si estaba convencido que Irán no fue, lo que tendría que haber hecho es haber hecho bien la investigación y decir quién fue. No es que esto no es una conversación de bar a donde el presidente dice, no, che, yo creo que se equivocó Nisman, bueno, tirá el expediente a la mierda. No. Esto es una investigación que tendría que haber sido desacreditada con pruebas y haber acreditado otra también con pruebas. Porque si no, todo se convierte, es un poco el gobierno de la patria panelista, ¿me entendés? Que todo el mundo opina sobre cualquier cosa. Sí, de comentadores. Acá Félix quería agregar algo. No, yo quisiera retomar un poquito lo que había dicho él de la democracia, de la diplomacia paralela. Este fue un mecanismo al que el gobierno recurrió más de una vez. Recordemos el caso de Venezuela, que ya se había formado un fideicomiso que era para ocultar coimas, para eso se lo había armado, y que el entonces embajador argentino oficial, Eduardo Saduz, hizo la comunicación de este episodio extraño en la Cancillería.
Y el resultado de eso fue que lo separaron a Ernesto Saduz, le hicieron una demanda y ahora va a enfrentar un juicio oral. Terminó procesado el denunciante. Exactamente. Saduz. Esto es lo que existe. El gobierno, que habla de la todo el mundo conspira, todo el mundo hace, y ellos siempre son indemnes. Es un modo de operar. Indemnes. Yo quiero decir, pues lamentablemente yo me tengo que ir. Y quiero decir lo siguiente, terminar con esto. Yo quiero volver a repetir lo de antes y después. Eduardo Saduz me dijo que también se había intentado hacer en otros casos el fideicomiso o maniobra de ese tipo y fracasaron. Pero es un hábito de este gobierno. Por eso uno puedo creer que hubo una diplomacia paralela en el caso de Irán. Perfectamente. Bueno, lo último que quiero decir es una frasecita nomás. Creo que la Argentina contrajo una deuda perenne con el fiscal Alberto Nisman, que merece nuestro homenaje, se le va a hacer uno muy importante, porque él ofrendó su vida por la democracia y la justicia. Nos merece el mejor respeto. Gracias, Félix. Gracias, vaya. Seguimos charlando con Bueno, un Jorge. saludo, Jorge. Un saludo, Félix, un abrazo. Un abrazo. Gracias, Jorge. Gracias, Félix, por venir. Seguimos charlando con Jorge y con Ventura. Sí. Le quería preguntar a Jorge. Jorge, volviendo a Delía, ¿Delía sería algo así como el Fariña de esta historia? Sí, de alguna manera sí, pero es un Fariña ideológico, digamos, ¿no? Fariña era más un lumpen, pero... Es como un valijero de esta historia, digamos. Es de alguna manera un valijero de esta historia, pero con pretensiones de ideólogo, ¿no? Tiene ese agregado sobre Fariña. Sí, pero también tiene, o tuvo en realidad, porque fue muy errática la trayectoria de Delía en el gobierno. ¿Vos te acordás que Delía primero fue secretario de Tierra? Sí. ¿Y vos te acordás que fue el propio Néstor el que lo echó? Sí. Por declaraciones antisemitas de Delía. Y en aquel momento porque se había encontrado con el embajador de Irán acá, y en ese momento Néstor estaba muy preocupado por tener buenas relaciones con Estados Unidos, estaba peleándose con los organismos de crédito y quería tener algún tipo de relación política, y también por eso es que Néstor apoyaba la tesis de Irán, ¿no? Y que empieza toda esa historia con Nisman y con... ¿Y quién cree que Delía es útil de vuelta, muerto Néstor? No, a ver, yo creo que Delía funcionó como funcionó, ya no, pero funcionó hasta hace muy poco, como una especie de alter ego bruto de Cristina, digamos, Delía, de algún modo Eve Bonafini también, y algunos otros personajes del gobierno, eran los que se animaban a decir las barbaridades que Cristina pensaba, pero no decía. Claro, además, con el tiempo, algunas cosas cambiaron. La relación de Estados Unidos con Irán pasó a ser bien diferente. Claro, el régimen de Irán cayó, Chávez falleció y Maduro no tuvo la misma actitud. Ahora vos fíjate con esto de las embajadas paralelas, yo me acordaba de otra cosa que en verdad no tengo información hoy, pero que en algún momento estoy seguro que se va a saber. Giras rarísimas, como por ejemplo las de Angola, que yo tuve la posibilidad de cubrir para nuestro programa. Todavía hoy yo no tengo claro a qué fue Argentina a Angola en ese momento, porque la gira no tuvo ningún resultado. Pero en ese momento empezó toda una política de giras raras con países petroleros, a donde estaba Irán, a donde estaba Angola, donde había otros, que en principio, digo, un gobierno que defiende los derechos humanos va a un país como Angola, que está manejado hace 40 años por la misma dictadura. ¿Para qué? Bueno, sin ningún resultado. Ponen ahí la salada, vuelven y no pasa nada. Venden una cosechadora que era falsa. O sea, evidentemente había, para decirlo de algún modo, embajadas paralelas con algunos países que querían llevar adelante negocios, que andás a ver, en algunos casos se deben haber hecho y en otros no. Ahora, Jorge, Angola fue en 2012. En enero del 2011, Timerman viaja por primera vez a Irán y en forma secreta se reúne con su par, y ahí empiezan las negociaciones. Estamos hablando exactamente de hace 4 años atrás. Sí, claro, pero por eso te digo que es parte del mismo proceso de llegada, de agravamiento de la crisis energética en Argentina y de llegada a países petroleros buscando algún tipo de acuerdos que no sabemos cuáles eran. Además, Jorge, como hay una relación entre Venezuela, Argentina e Irán, no tenés que por ahí buscar directamente el vínculo entre Argentina e Irán, sino que podría haber existido un cruce de intereses, alguna triangulación de intereses. También, totalmente, sí, claro. Bueno, de hecho, en el caso de Venezuela pasó con el tema del petróleo. Nosotros le hemos comprado a otros países petróleo triangulando con Venezuela, sí. Y el cambio geopolítico, ¿a qué obedece? Yo me acuerdo que el día que asume Néstor Kirchner, viene Hugo Chávez y le pregunto, y no lo conocía a Néstor Kirchner personalmente. Y después la relación se fue entablando, pasaron muchas cosas entre Argentina y Venezuela en esos primeros tiempos, inclusive mucho dinero que vino de Venezuela,
que bueno, vamos Sí, a ver. perdón, ahí, Martín, recordemos una cosa que es importante aclarar porque el gobierno lo vende cambiado ese tema. Sí. A nosotros Venezuela nos cobraba el doble de interés que el Fondo Monetario. Bueno, está bueno recordarlo. No es que nos prestaba plata al 2%, nos prestaba plata al 14%. Claro, y fueron ganando, digamos, una confianza Kirchner y Bush, perdón, Kirchner y Chávez, que llegó a tener como pico aquella cumbre de las Américas que se hace en Mar del Plata, diciendo, mirá cómo lo cansamos a Bush y demás. ¿Qué es lo que genera que después que muere Néstor, Cristina vaya con Chávez y de repente le damos la espalda a Estados Unidos? No, yo creo que eso tiene que ver con la personalidad de los dos. A ver, Néstor era un tipo que primero intentaba comprarte y que cuando no podía te trataba de destruir. Pero en cualquier caso, su acercamiento era primero tratar de arreglar. Néstor no era un tipo de enfrentarse porque sí. Digamos que el prejuicio ideológico, si querés, para llamarlo de algún modo, de Néstor era distinto al de Cristina. Néstor era un caudillo del interior acostumbrado a negociar. Cristina, en ese sentido, es mucho más fundamentalista. Yo ahí creo que, sinceramente, ella cree en lo que dice de que hay que armar un nuevo orden mundial y que, digamos, Cristina se reunió hace poco con Putin. Si hay un tipo mal visto en el mundo, que persigue a los homosexuales, que encarcela a los disidentes, es el presidente ruso. Cristina viene ahora de una gira por China. China no es un paraíso de la democracia. Jorge, lo último que te quería preguntar y te agradezco por el tiempo. ¿Vudú estará un poco más aliviado, que se corrió el foco de él? Sí, con esto Vudú está súper tranquilo, pero te digo que de todos modos Vudú es un tipo que yo no creo este año, porque es un año electoral, pero que está muy comprometido en las causas judiciales en las que está procesado. Muy comprometido. Hay un montón de pruebas contra Vudú. Ok. Jorge, gracias por todo tu tiempo. Te mando un abrazo. Un placer. Ahí estaba Jorge Lanata charlando con nosotros.